El 2 de diciembre de 1823, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, declaraba ante el Congreso: los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han asumido y mantienen, no deben ser considerados en adelante sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea. Bajo el principio América para los americanos, la doctrina Monroe se convirtió en el hacha de guerra del naciente imperialismo estadounidense para asegurar el dominio político y económico de todo el continente. Apenas 20 años después, en 1846, se apropiaba de más de la mitad del territorio mexicano en una auténtica guerra de rapiña. Y esto no hacía más que empezar. Una vez despojado México, la embestida siguió su camino hacia el sur. Cuba y Puerto Rico fueron intervenidos en 1898. Con el argumento de defender la soberanía de América, ambos países quedaron oficialmente bajo el dominio de los Estados Unidos. En poco menos de 50 años, prácticamente todo el continente se encontraba bajo el yugo económico del imperialismo norteamericano. El colonialismo del siglo XX latinoamericano fue mucho más implacable y despiadado que el colonialismo español de las últimas décadas del siglo XVIII. La fuerza de las armas fue sustituida por la fuerza del capital como una plaga, invadió cada resquicio de la vida de los pueblos del continente. Los intereses de los grandes magnates del vecino del norte se impusieron a los intereses de los millones de seres empobrecidos de los recién independizados países del continente. Es que nosotros no damos concesiones, advertía en 1903 el presidente Wilson. Un país, decía, es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido. No hacía más que corroborar con sus palabras la realidad de los hechos. Para 1952, apenas unas décadas después de la advertencia de Wilson, México estaba atragantado del capital norteamericano. 3 grandes empresas norteamericanas, escriben Alperovich y Rudenko, extraían el 50% de la producción de oro, el 61% de la de plata, el 90% de la de plomo, el 80% de la de cobre y el 97% de la de zinc. Estas mismas compañías dominaban de hecho todas las empresas metalúrgicas. El 68% de la energía era generada por las plantas eléctricas pertenecientes a 2 grandes compañías, controladas a su vez por el monopolio norteamericano. El 71% de los capitales invertidos en bancos privados se hallaba concentrado en 4 grandes bancos estrechamente ligados al capital financiero. El saqueo fue despiadado. Estados Unidos se había apoderado de gran parte del patrimonio nacional. Playas, bosques, mares, tierras, minas. La riqueza patria estaba en manos del imperialismo yanqui. El entusiasmo de la revolución y el recuerdo de la reforma agraria cardenista se disiparon rápidamente. Los miles de hombres y mujeres que en la década sangrienta de los 20 ofrendaron su vida con el afán de restituir a México su independencia, parecían haber muerto en vano. Desde el gobierno de Ávila Camacho hasta el gobierno de López Obrador, todo partido, sin excepción, ha doblado el espinazo ante el poder del imperio. Incluso hoy, que Norteamérica parece haber caído en una espiral descendente, el gobierno mexicano, en turno y electo, se ufana de tener como principal inversionista en nuestro país al capital estadounidense. Se pretende hacer pasar la inversión como fuente de empleo y creación de riqueza, cubriendo así el verdadero sentido de la inversión de capital: extraer, al menor costo, toda la riqueza posible en recursos naturales y fuerza de trabajo. Si se invierte en nuestro país es porque la mano de obra aquí es más barata. Los salarios son miserables. No existen sindicatos que defiendan los derechos de los trabajadores. El capital obtiene ganancias descomunales porque puede actuar con total impunidad frente a un pueblo indefenso, gobernado por un Estado abyecto, servil, sumiso y entreguista. Las recientes declaraciones de Donald Trump no son más que la continuación, en forma descarada y cínica, de la política colonialista que Estados Unidos ha seguido en México desde la promulgación de la doctrina Monroe. Nos dieron todo lo que quería. Obtuve todo de México, dijo el candidato presidencial en un mitin el pasado 20 de julio en Michigan, refiriéndose a la relación con el gobierno morenista. La respuesta de la presidenta electa y de Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, son el reflejo de una relación de vasallaje. Tras la retórica ordinaria que exige respeto a la soberanía, se esconde un miedo cerval a las fuerzas del imperialismo norteamericano, un terror que no se justifica por una debilidad económica natural. A pesar del permanente saqueo sufrido desde hace más de 500 años, la riqueza de nuestro país se posiciona como la 12ª a nivel mundial. Somos un país inmensamente rico, con un pueblo probiosamente pobre. Al dominio histórico y casi absoluto del imperio norteamericano no se le desafía con fantocherías y heroísmos aparentes. Se le afronta con hechos y realidades concretas. La solución a esta ignominiosa relación de dependencia no se encuentra en la retórica. La crisis de hegemonía que vive el imperialismo norteamericano es una oportunidad única para la emancipación del dominio colonial que lastra nuestro desarrollo desde hace siglos. No se trata de menospreciar al adversario. El imperialismo tiene todavía fuerza suficiente para resistir los embates. El deber que la historia impone a nuestro pueblo es el de crear una nueva política económica libre de cualquier dependencia.
Para ello es necesario la toma del poder por las clases históricamente dominadas, la creación de un nuevo partido de clase que revolucione la doctrina vigente, América para los americanos, por una nueva política, radical y antagónica, México para los mexicanos.